Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Entre Notas y Silencios. Esta tarde nos acompaña Pedro Navarro Ruano y vamos a hablar de la música, de vocación a profesión. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Pedro. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y por contarnos tu historia de vida, que al final inició como un hobby, como una vocación, y ha llegado a ser tu profesión, incluso una de tus mayores aficiones. Sí, así es, así es. Empecé hace ya muchos años, cuando tenía yo 12 años, más o menos, y hasta ahora. O sea, ha sido ya algo que ha formado parte de mi vida y no me lo he podido quitar de encima. Al contrario, ¿no? Ha formado parte de mi vida desde entonces. ¿Y qué te motivó a adentrarte en el mundo de la música? Bueno, pues aquí tiene algo que ver mi madre, en cierto modo, porque ella fue cantante frustrada, digamos que le gustaba mucho cantar en fin, y tuvo la oportunidad de irse a estudiar fuera, pero sus padres, pues en aquella época no, sobre todo su padre no la dejó porque no lo veía como algo de futuro y demás. Y bueno, pues ella nos inculcó la música a todos sus hijos y en este caso recuerdo que fui a un concierto eh, aquí en Yecla hace ya muchos años de la banda de música, de la banda de la Asociación de Amigos de la Música, en lo que entonces se llamaban festivales de bandas. Y da la casualidad que aquel día, que en aquel encuentro vino la banda de Almansa. Aquí a Yecla hicieron un festival entre la banda de Yecla y la banda de Almansa. Y bueno, la banda Almansa, Almansa es el pueblo de mi madre. Al fin y al cabo, mi vida gira en torno a Yecla y Almansa, ¿no? Por mi trabajo y también por mi origen. Entonces, recuerdo que escuché aquel concierto y me impactó, ¿no? Me impactó de tal manera que dije, yo quiero estar ahí. A mí me gustaría estar ahí en alguna ocasión, ¿no? En el futuro, estar ahí encima del escenario, tocando un instrumento. Y así surgió. Al poco tiempo me apunté a la escuela de música de la banda que había entonces, y bueno, y la que sigue siendo ahora, ¿no? La Asociación de Amigos de la Música. Me apunté a la escuela y ahí empecé a formarme estuve un par de años preparándome primero con el solfeo, ¿no? Lo que ahora se llama lenguaje musical. Después empecé a tocar un instrumento que fue el trombón. Y a los 2 años aproximadamente de estar ahí, pues empecé a tocar en la banda y de alguna manera ese sueño que aquel día se creó, pues se llevaba a cabo, ¿no? Empezar a tocar en la banda. ¿Y cuál fue el siguiente paso después de pasar por la escuela de música? Bueno, pues una vez que entré en la banda y vi un poco la dinámica de funcionamiento de la banda, donde conoces pues gente nueva, gente que está ahí ya muchos años, eh, la dinámica de los ensayos, los conciertos, el salir al escenario, sentir esos nervios, ¿no? Ese miedo escénico inicial que luego poco a poco se te va pasando, pero que también tiene su punto, ¿no? De interesante porque es normal, hay un público y hay que intentar interpretar las cosas bien y es algo que con el paso de los años pues aunque lo vas superando, es inevitable siempre tener un punto de nerviosismo ante una actuación, ¿no? Luego se pasa y la disfrutas y ya está. Pero digamos que estuve unos años ahí en la banda con mi trombón, poco a poco estudiando, seguía en la escuela de música y digamos que aquello me empezó a gustar y llegó un punto que me planteé seguir, ¿no? Seguir a nivel profesional, empezar a estudiar un poco más en serio, dejar la escuela de música y ir a estudiar al conservatorio. Como desgraciadamente en Yecla no tenemos conservatorio y no creo que lo tengamos nunca, aunque bueno, alguna oportunidad ha habido, pero al final han sido siempre oportunidades fallidas por unas cosas o por otras, pues me fui a estudiar al Conservatorio de Villena,
que allí empecé y hice los estudios de grado medio, lo que entonces se llamaba grado medio, que ahora ya son enseñanzas profesionales, y de allí ya di el salto al Conservatorio Superior de Alicante, donde continué con el estudio del trombón y estudios superiores, ¿no? Lo único que pasa que, bueno, pues a veces en la vida el camino no siempre es recto, ¿no? Y a veces hay curvas en el camino. Y en este caso, pues llegó un punto que tuve una serie de problemas a nivel físico, a nivel neuromuscular, y el instrumento que tocaba, a pesar de que le había dedicado muchísimas horas y, en fin, mucha ilusión y mucho esfuerzo y demás, y mi intención era ser profesional con el trombón, pues al final el trombón, la vida me tenía destinado otro camino. Entonces tuve que dejar el trombón, pasar una etapa complicada para solucionar una serie de problemas a nivel físico, y después pues continué estudiando dentro de la música, porque al fin y al cabo era algo que me gustaba y no quería abandonar ese camino, ¿no? Y entonces, aunque inicialmente se cierra una puerta y crees que ya se ha cerrado todo, que ya no se puede seguir dentro de la música, pues al final decidí estudiar la carrera de composición musical, porque esa parte creativa pues también me gustaba, ¿no? Y continué por ahí, seguí estudiando composición, ahí sí que me tuve que ir a Valencia y estuve allí 5 años de carrera estudiando composición. Dejé el trombón atrás y muchos problemas, pero poco a poco volví a ilusionarme con la música y, en fin, a todo esto, pues claro, te vas haciendo mayor, tienes que vivir de la música porque llega un punto que a la gente te preguntaba, ¿estudias, no? ¿Estás estudiando? Y decía, sí, estoy estudiando música. Y la gente normalmente te preguntaba, ¿y qué más, no? No, yo ya estoy estudiando música, creo que ya es suficiente, ¿no? Parece que como no te habías ido a la universidad, pues no, eso de la música era como algo menor, ¿no? Y no era suficiente. A día de hoy, menos mal, ha cambiado todo y se ve de otra manera. Pero en aquella época estudiar solo música era como poca cosa, ¿no? De hecho, yo llegué a estar un año en la universidad estudiando biología, pero aquello fue pues como una pequeña anécdota, ¿no? De un año que pruebas la universidad, pero te das cuenta que eso no es lo tuyo y que lo que te gusta realmente es la música. Que al, Entonces, al final pues hay que seguir un poco el instinto y hacer lo que a uno le llena, no lo que los demás te dicen, porque yo conozco muchos casos también de personas que le han dicho, pero ¿cómo estás estudiando eso? Y dice, si es que lo que me gusta. Entonces luego la vida de una manera o de otra te va llevando y al final acabas donde tienes que estar, porque vamos, de biología, yo ahora ver música y biología son carreras totalmente distintas y está claro que si no está dentro de ti integrar ese conocimiento, pues puede ser mucho más complejo. Yo como persona normal y corriente, la música me encanta, tengo a mi alrededor grandes músicos y personas que se dedican a la música, pero no me veo como músico, como música. ujú, De hecho, he tenido la posibilidad de aprender a tocar el piano, la guitarra, tengo una guitarra, tengo un teclado de mi hijo, pero siempre digo que es mi asignatura pendiente la música. Aparte de cantar luego en la ducha, como hacemos muchas personas, pero poco más. Pero es ujú. de admirar esa ilusión de ese niño de 12 años de seguir inspeccionando ese camino a pesar de las adversidades que la vida te ha ido poniendo y al final hasta dónde has llegado, ¿no? Que si al final uno quiere, eso también es de admirar y las personas que no están viendo y que posteriormente vean la entrevista, motivarles que si verdaderamente quieren algo, que luchen por eso que quieren, a pesar de lo que te diga el entorno o de todas las adversidades, que si tiene que ser, siempre es. Sí, de hecho es algo que yo siempre, es un argumento que yo siempre empleo mucho con mis alumnos, ¿no? Cuando llegan a un cierto nivel, que se plantean seguir o no seguir con la música, yo siempre les digo que si quieren seguir con la música, tiene que ser porque les ilusione, porque les guste, de verdad. Porque al final nadie les obliga a continuar por ese camino y hay muchos caminos que tomar, ¿no? Hay muchas puertas que se abren
cuando uno termina los estudios de bachillerato o los estudios de enseñanzas profesionales en un conservatorio. Ahí hay que tomar una decisión y yo en su momento la tomé, me salió mal inicialmente, eh, pero era porque la vida me tenía destinado otro camino, pero también dentro de la música. Entonces, al final estudié composición musical y a la vez, pues ya estaba, claro, ya te vas haciendo mayor, tienes que intentar vivir un poquito de la música. Empecé a trabajar en escuelas de música durante un tiempo, primero dando clase de trombón, después pues llevando otras cosas, incluso ya surgió la posibilidad de llevar un coro en aquella época y empecé a llevarlo, el coro de la Asociación de Amigos de la Música, un coro que luego desapareció unos años después, pero ahí fue mi primera experiencia ya con un coro. Nunca me había planteado dirigir coros. También dirigí bandas en su momento, la banda juvenil, también de la Asociación de Amigos de la Música, y me di cuenta que esa parte de dirigir también me gustaba, ¿no? Me gustaba la parte creativa y la parte de la dirección. Entonces, digamos que una vez que terminé los estudios de composición, pues me planteé, como ya estaba dirigiendo un par de coros en ese momento, primero en el coro este desaparecido que comentaba, empecé a dirigir en Almansa un coro, bueno, el coro de la Unión Musical, y posteriormente el coro Voces de Écula que formé aquí en Yecla y decidí estudiar dirección de coro, porque dije, necesito una mayor formación en este aspecto, ¿no? No me vale con hacer unos cursos, necesito más conocimientos. Y Especializarte. exacto, entonces una vez terminada la carrera de composición, pues seguí estudiando dirección de coro y nada, pues ahí sí que me metí de lleno tanto en la parte creativa, dando clase en conservatorios, que poquito a poco fui metiendo la cabeza, ¿no? En ese mundo más académico como profesor. Y entonces ya podía vivir de la música, que eso es muy importante, porque dar el salto y poder vivir de la música no es fácil. Entonces, entre el coro y las clases en el conservatorio, la verdad es que, y a la vez estudiando, porque siempre estaba estudiando alguna cosa, mi vida siempre la he pasado estudiando y trabajando muchos años, ¿no? Haciendo ese esfuerzo. Pues la verdad que tenía sus momentos gratificantes, otros momentos más duros, como siempre, todo no es de color de rosa, pero al final la música te va llevando y te va llevando a conocer gente, tener experiencias, conciertos, errores que tienes, intentar rectificarlos. Vas aprendiendo mucho, es todo un camino muy largo, pero que al final es muy, muy gratificante, ¿no? Y actualmente estás trabajando en el Conservatorio de Almansa. Sí, sí, hace ya, aunque llevo ya muchísimos años trabajando en conservatorio, pues digamos que hace unos dos años conseguí ya por fin tener una estabilidad con la plaza y entonces eso pues te da esa tranquilidad de decir, bueno, puedo vivir de la música tranquilamente, trabajo en el Conservatorio de Almansa y aparte estoy con el coro de Voces de Écula que digamos que ahí por lo menos hago mis pinitos dirigiendo, ¿no? Y no lo dejo, no dejo de practicar y de aprender semana tras semana. También hago mis pinitos cantando, porque al fin y al cabo también estudié canto. Una vez que el trombón se convirtió ya en un instrumento pues, imposible, dije, voy a intentar utilizar otro instrumento. Y me di cuenta que la voz pues es otro gran instrumento que podía utilizar, ¿no? Y empecé también a recibir clases y demás, y bueno, pues lo empleo también como un instrumento tanto para el coro como para cantar yo, o bien en coro o bien como solista, ¿no? Cuando tengo oportunidad. O sea que al final es otro instrumento más que está ahí, que voy entrenando y que voy utilizando. Entonces, al final, pues, me gusta tanto la parte interpretativa, la parte creativa, la parte de docencia, ¿no? Intento abarcar un poco todos esos ámbitos.
Y para los que no lo conozcan, porque Pedro es de Yecla, de mi pueblo natal, el coro de voces de Écula es un coro de personas normales y corrientes, ¿no? Que son amateurs. Hay personas que son músicas, pero hay personas, de hecho yo he pasado varias veces a ver los ensayos y me dicen, Natalia, quédate aquí con nosotros, apúntate. Pero bueno, no lo descarto algún día, ¿no? Pero ya no me da las horas para más. Y da gusto verlos ensayar, verlos tocar. Y luego cuando hacéis los conciertos y cuando quedáis con otros coros y hacéis intercambio, la verdad es que es muy bonito ver que personas unidas con la música están llegando a hacer eso y a esos niveles. Y sobre todo que hay gente que en la vida había hecho nada con la música y yo veo, digo, madre mía, ¿no? Es muy bonito verlo. Y luego sentirlo, porque ya no es solo verlo, escucharlo y sentirlo, porque cuando estás viendo un coro cantar, se mueve pues todo el cuerpo, ¿no? Puedes cerrar los ojos y no verlo y simplemente escucharlo y lo que te transmite. Sí, la verdad es que es algo mágico. Ya cantar ya de por sí es algo mágico porque estás utilizando un instrumento que lo llevas dentro, ¿no? Entonces es el instrumento, como luego se suele decir, más natural de todos, porque lo llevamos todos con nosotros a todas partes. Nuestra voz no se identifica, la voz hablada, y trabajamos con la voz cantada también, claro, lógicamente. Eh, yo utilizo muchas veces, o sea, muchas horas la voz, ¿no? Tanto para dar clase, para cantar, para todo, y al final pues tienes que cuidarla. Y en este caso, en el coro, como bien decías, pues hay gente de todo tipo. Hay gente que sabe algo de música, gente que está estudiando música o que ha hecho estudios musicales y gente que no tiene ningún conocimiento musical, que viene de cero, ¿no? Que un buen día te escucha cantar por ahí y dice, pues mira, yo quiero cantar ahí con vosotros. Viene, hace una pequeña prueba y si veo que más o menos entona y afina bien, pues le doy esa oportunidad de cantar y al final funcionamos con grabaciones y con MIDIs para que la gente aprenda en casa y a base de repetir aprenda las canciones en casa para luego llegar al ensayo con el trabajo realizado ya, ¿no? Y la música aprendida. Y así funcionamos. Llevamos ya 16 años este año, desde que empezó el coro 16 a años. funcionar. Sí, sí, Hostia, sí. y supongo que como en todo proyecto habrá entrado, salido gente, entrado y gente que está ahí desde el principio también. Sí, efectivamente. Quedan algunos fundadores del coro y muchísima gente que se ha ido sumando con el paso del tiempo al coro. En muchas ocasiones ha sido gracias a un concierto, ¿no? Te escuchan en un concierto y se te acercan y te dicen, oye, ¿qué hay que hacer para cantar con vosotros, ¿no? Y eso siempre es gratificante. Al final hemos ido sumando muchas personas así. Es verdad que poquito a poco el coro está cogiendo un nivel musical que, claro, ya no es tan fácil adaptarse, llegar de repente sin experiencia y adaptarse, pero bueno, eso depende ya del nivel de compromiso de cada persona, ¿no? De hecho, estamos ya por unas 26, 27 personas aproximadamente y el grupo, pues es un grupo muy sano, disfrutamos mucho, lo pasamos bien, nos juntamos a ensayar, no hay malas historias, es decir, que al final nos une la música y es cierto que, bueno, también hay un nivel de exigencia por mi parte cada vez Y de mayor compromiso. y de compromiso, por supuesto, porque al final si no hay un compromiso el grupo no funcionaría. Ensayamos una vez a la semana y cuando tenemos más trabajo, a lo mejor hacemos un segundo ensayo, pero lo hacemos muy esporádicamente y gracias al trabajo individual de cada uno en casa y el colectivo en los ensayos, pues el grupo funciona y cada vez suena mejor. Y ahora de cara a Navidades supongo que tendréis trabajo. Sí, digamos que a lo largo del año el coro ya va teniendo como un calendario, por así decirlo, ¿no? De actuaciones. En Yecla, lógicamente, pues hemos conseguido ir afianzándonos y pues, por lo tanto, pues o bien para cantar en alguna misa o tenemos nuestros encuentros corales, conciertos en primavera. Siempre tenemos una serie de compromisos. Ahora, pues enseguida preparar las misas que tenemos en las fiestas de la Virgen en diciembre.
y siempre cae algún concierto de Navidad, por supuesto, y proyectos que van llegando. Al estar federados dentro de lo que es la Federación de Coro de la Región de Murcia, FECORE, pues también nos llegan propuestas de ciclos de conciertos fuera de Yecla, ¿no? En Murcia, en Cartagena, entonces intentamos también movernos fuera, ¿no? Hacer intercambios con otros coros. Hemos podido estar pues desde cantando en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, Castilla-La Mancha. O sea que nos hemos movido todo lo que hemos podido, ¿no? Lo único que no hemos hecho todavía es presentarnos a un concurso, que bueno, lo tenemos pendiente, porque eso ya supone un nivel de compromiso y de esfuerzo mucho mayor. Pero bueno, ahí está. Todo puede ser. Depende de lo que la gente quiera. Y antes, al principio, has hablado de quién te inculcó la cultura de la música, que hemos hablado de tu madre un poquito. Tu madre ahora está en ese coro. Sí, sí, sí. Ella Entonces, canta. ella ha hecho realidad algo que quería desde siempre, ¿no? Y supongo que Sí, tampoco se habrá desvinculado del tema de la música. efectivamente, ha sido la manera en la que ella ha podido, de alguna manera, encauzar esa motivación musical. De hecho, también tiene algunos conocimientos porque al final pues, ha terminado apuntándose a algunas clases de solfeo o a guitarra, pero digamos que lleva media vida cantando en los coros que yo he ido dirigiendo, ella siempre ha estado cantando, ¿no? Tanto en Yecla como en Almansa, que es su ciudad natal, ha estado cantando siempre porque le encanta y ella siempre dice que mientras que tenga voz, ella va a estar ahí cantando, ¿no? Y de hecho es curioso que de los cuatro hermanos que somos, pues tres somos músicos. O sea que la música nos la ha inculcado mucho, no de una manera obligatoria, sino muy libre, ¿no? Pero al final esa puerta se abrió. Yo que era el hermano mayor empecé y luego me siguieron mis hermanos más pequeños y ahí están. Siempre digo que de los tres que somos músicos, el menos virtuoso soy yo. Mis hermanos pequeños son más virtuosos que yo musicalmente. Pero bueno, al final ha sido un poco la manera de ir encauzando la música en la familia. Pero mayor o menor virtuoso, sin un director de orquesta, al final no se puede llevar a cabo un concierto ni ninguna obra. Es necesario tener esa habilidad y esa cualidad que no todo el mundo vale para eso. Sí, bueno, al final está claro que un buen día me ofrecieron la posibilidad de dirigir, fue una banda, precisamente la banda juvenil de la Escuela de Música, aquí en Yecla. El que entonces era director de la escuela me lo ofreció y empecé allí a mover los brazos. Me di cuenta de que los chavales me seguían y ese poder de convicción, ¿no? De mover los brazos, mover las manos y con la cara gesticular y demás, y ver que te siguen, aquello a mí me cautivó, ¿no? Y ver que puedes moldear la música con un grupo, pues es algo que siempre me ha gustado y que todavía sigo en ello, ¿no? Todavía sigo descubriendo cómo ese poder de convicción, esa transmisión también de energía, porque no solamente es el gesto, un gesto con la mano, con el brazo o con la cara, sino la propia energía que tú transmites, eso también es muy importante para la gente que tienes delante, ¿no? Porque si transmites una energía positiva, lógicamente la gente te va a seguir con ese entusiasmo. Si tú te emocionas, la gente se emociona contigo. Si por lo que sea te emocionas demasiado, que yo soy una persona muy emocional, si de repente te cae una lágrima, la gente se contagia de una manera tremenda con eso, ¿no? Los emocionas también. O sea, me ha pasado un poco de todo, ¿no? Según el momento, la situación. Entonces, siempre dices, bueno, voy a controlarme un poco porque como me emociona demasiado, aquí la gente se arma aquí un baño de lágrimas, de emoción, ¿no? De querer todo, disfrutar de ese momento emocionante, ¿no? Va Y son mucho más momentos muy allá bonitos. de esos Claro, sonidos y esos silencios. La música es eso, el transmitir. Al final es captar eso y transmitirlo y que la gente lo sienta.
Que no todo el Efe- mundo puede hacer eso, ¿no? Porque hay veces que uno toca una pieza o interpreta una pieza y como no pone eso que tú dices, que es el sentimiento y la pasión, no le llega al que tiene enfrente. Claro, eso es fundamental. Yo muchas veces le digo a la gente del coro que mido el nivel de cercanía al público muchas veces por el aplauso, ¿no? El aplauso es como que te lo dice todo. El hecho ya de hacer un concierto y tener público, tener bastante público, eso ya dice mucho, ¿no? De que ya tienes unos seguidores, ¿no? Recientemente estábamos celebrando el pasado sábado nuestro noveno encuentro coral y, y teníamos la iglesia que fue donde se hizo el concierto, la iglesia de San José Obrero, de aquí de Yecla, estaba llena de gente y dices, madre mía, qué responsabilidad, cuánta gente ha invertido un rato de su tiempo para escucharnos, ¿no? Y entonces, si vienen es porque les apetece disfrutar de lo que podemos ofrecerles. Y además luego la gente te anima con su aplauso, con su compañía, con su calor, ¿no? Cuando termina el concierto, la gente se te acerca, te felicita, te dice lo que les ha gustado. O sea, todo eso, lógicamente, al final es la recompensa que te queda. Bueno, no solamente eso, el propio disfrute, ¿no? Del momento de hacer música. Pero luego además, si tienes esa recompensa de que la gente aprecia lo que le estás ofreciendo, pues ya no puedes pedir más, realmente. Y encima la iglesia de San José no es que sea pequeña, porque es bastante grande esa iglesia. No sé cuántas personas llegarán a ver ahí de aforo, pero es bastante amplia. Sí, sí, bastante amplia. Entonces, no sé, 200, 300 personas, no lo sé. Pero, y luego además tiene una acústica muy buena, que eso influye mucho también en el coro. Y eso ayuda mucho a que se cante bien, se cante cómodamente allí. O sea que la verdad que son actuaciones, ese tipo de actuaciones son las que más nos gustan, ¿no? Porque disfrutamos mucho y la gente disfruta también. Y se está como más cerca con el público. Sí, por supuesto, claro, estás ahí pegado y la gente la tienes encima, hay mucha cercanía y claro, el coro va ganando confianza, que eso también es muy importante, porque una cosa es ensayar semana tras semana sin público y otra cosa es salir al escenario y enfrentarte al público, al miedo escénico, al miedo al ridículo, vergüenza. Cada persona, además del coro, lo vive de una manera, ¿no? Al final también es una superación personal. Personas que empiezan, que están como muy cohibidas, cuando ya llevan unos meses o llevan unos años, los ves cómo se van soltando, cómo se van quitando esos nervios y van disfrutando cada vez más. Y aunque sea un grupo amateur, pues la verdad es que cada vez suena mejor, ¿no? Va sonando un poquito más profesional. Pedro, antes fuera de cámara hemos estado comentando un poquito y me has hablado de la música como algo más, como algo para ayudarte a sanar o algo más. Sí, ¿Podrías efectivamente, explicárnoslo un poquito? sí. Bueno, realmente ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con la musicoterapia. Hay que reconocer que la música siempre ha sido terapéutica desde tiempos inmemoriales, ya desde los griegos y los romanos ya empleaban ciertos modos musicales para transmitir ciertas emociones. Y a día de hoy, por ejemplo, una de mis vocaciones cuando era adolescente era ser médico, ¿no? Con la idea de sanar, de poder sanar a otras personas. Al final no llegué a ser médico. Yo creo que si me hubiera metido en ese tema, quizá no hubiera sido lo que más me gustaba. Porque en el fondo, cuando luego voy a un hospital, digo, estoy deseando salir de aquí. Pero sin embargo, cuando estoy con el coro, yo creo que sí que es muy terapéutico la música, tanto para la gente que canta en el coro, que luego te cuenta sus problemas, porque al final somos una gran familia, pero siempre cada persona tiene su vida, tiene sus problemas, tiene sus cosas, pero está ahí, viene al ensayo, se olvida de sus problemas personales, sus problemas familiares, lo deja apartado, se pone a cantar, se olvida un poco, disfruta
y luego eso también lo transmitimos al público, ¿no? Entonces, al final tiene ese carácter terapéutico que te hace olvidarte de los problemas, te hace centrarte en la música y olvidarte de todo lo demás y disfrutar, que es al fin y al cabo lo que queremos y por lo que lo hacemos, ¿no? Al final yo veo el contacto con la música, lo veo como cuando yo me voy a la naturaleza que estoy sobrecargada, igual que cuando me pongo mi música, dependiendo de cómo esté, me pongo diferentes tipos de música, como que a través del sonido o del contacto con la naturaleza, en mi caso, yo vuelvo a mi equilibrio. Yo vuelvo a estar bien conmigo y sueltas todo, porque estás ahí tan plenamente presente de disfrutar, ya sea las personas que están cantando como tocando instrumentos, de las personas que están escuchando. Entonces, no has llegado a ser médico, pero de esta manera estás como sanando a otros niveles, ¿no? A nivel más de espíritu, de alma, porque la música al final te mueve todo, desde lo físico a lo que no vemos. Sí, efectivamente. Al final como es terapéutico, pues consigues hacer terapia también con la gente y contigo mismo también, porque al fin y al cabo todos pasamos por diferentes fases en nuestra vida, momentos con problemas, momentos mejores, y la música siempre nos acompaña para bien o para mal. O a veces siempre hay un tipo de música que en un momento determinado te ayuda a levantar el ánimo o incluso a llorar en un momento dado si lo necesitas para sacar todo lo que llevas por dentro y volver a renacer de alguna manera. A mí también me gusta mucho la naturaleza, de hecho, pues también es como un lugar en el que repongo las pilas cuando salgo a la montaña, ese contacto con la naturaleza, respirando aire puro, pues es algo que me repone las pilas porque hay que reconocer que la música también, de alguna manera, en esos conciertos y en esos ensayos, también me desgasta, ¿no? Me hace involucrarme mucho porque suelo involucrar mucho y al final, pues también desgasto mucha energía. El sábado mismo, después del concierto, recuerdo que estaba como totalmente desfondado. Digo, no me queda, estoy súper agotado, me siento agotado porque lo he dado todo en el escenario y necesito reponer las pilas, ¿no? Y el domingo me iba con mi peña senderista a caminar un rato y aunque vas cansado porque vas haciendo kilómetros, pero sin embargo vas reponiendo las pilas y eso te hace que te repongas para el resto de la semana, ¿no? Con lo cual, pues también es una manera de mantener ese equilibrio. Y el poder transmitir y sentir eso. Y es como son las artes escénicas, ya sea la música, el arte, el pintar, el dibujar, como una manera de expresarte y de liberarte. Porque hay veces, como tú bien dices, que hay personas que necesitan llorar y no pueden llorar o no saben cómo llegar a llorar. Entonces, a través de una canción, el poder relajarse tanto y liberar esa emoción también le ayuda un montón. Sin tener que explicar por qué están llorando, ¿no? Simplemente del sentimiento que está ahí y la música, ¡pum!, le ha dado un empujón y lo ha sacado. Y esa persona que se siente súper bien al liberarlo. Sí, efectivamente, así es. Yo en mi caso, que también soy creador, es decir, también creo música, muchas veces cuando estás creando algo, también te implicas mucho, sale cuando a medida que vas teniendo una obra terminada y la estrenas, te das cuenta de que hay una parte de ti que ha salido de ahí, ha salido de dentro de ti, ¿no? Ha sido como, pues, como dar a luz, en este caso, una obra, una creación, y sientes que es parte de ti, ¿no? Que lo que hay ahí escrito, pues, es tu manera de expresarte, tu manera de hablar, pero en este caso con sonidos, ¿no? Y también sirve para soltar todo lo que hay ahí. De vez en cuando necesito sentarme en casa al piano para ponerme a ir improvisando y ir buscando cosas porque el cuerpo también me lo pide, ¿no? Tanto el crear como ponerme a cantar un momento, como ponerme a dirigir con el coro. Es decir, que son varias maneras de expresar y de disfrutar con la música. Yo tengo un amigo que toca muchos instrumentos y es compositor también. Y alguna vez ha tocado el piano, donde yo tenía antes en el centro, y lo tocaba y yo me quedaba así, decía, madre de Dios, y me decía, ¿te gusta? Y digo, sí, dice, pues la última vez que lo vas a escuchar, digo, y eso porque es una persona que le gusta mucho improvisar, ¿no?
Y Ujú. hasta ese punto tenéis esa habilidad de conectar con el momento y con las emociones de las personas que yo lo veo, a mí me da envidia. Cuando ve a alguien tocando el piano o tocando la guitarra, esa coordinación, esa agilidad mental que tienes que tener para coordinar las manos, para coordinar la voz, para coordinar los movimientos, es una pasada. Sí, la verdad que sí que es una pasada. Y es cierto que hay personas que lo hacen con una naturalidad impresionante. También es cierto que hay una parte de naturalidad y hay una parte de trabajo, ¿no? La música, como otras muchas disciplinas, requiere de muchas horas de trabajo. Hay gente que en este mundo hay de todo, ¿no? Gente que es muy trabajadora y gente que tiene una habilidad enorme, ¿no? Entonces, hay gente que tiene habilidad, pero que además trabaja, con lo cual, al final, pues llega a unas cotas impresionantes, ¿no? Eh, yo soy una persona que me gusta trabajar, me gusta ponerme, me gusta ser más o menos constante y al final, pues a base de trabajo vas consiguiendo muchas cosas. Al final es un proceso de crecimiento, como la vida, como la propia vida, ¿no? En mi caso, que estoy, pues eso, relacionado con la música y con la docencia, al final vas creciendo con todas esas cosas que vas haciendo. Parte creativa, la parte de la docencia, la parte musical, incluso te vas analizando, por ejemplo, cuando hago un ensayo, si el ensayo ha funcionado o no ha funcionado ese día, muchas veces depende de cómo se plantee, ¿no? Cómo lo plantea el director, de cómo me encuentro yo a nivel personal en ese momento, cómo planteo el ensayo, si soy capaz de sacar a la gente lo mejor, o ese día no me encuentro bien y lo transmito y no consigo lo que quería. Es decir, que al final psicológicamente depende de cómo te encuentres tú y cómo seas capaz de sacar lo mejor de cada uno, vas a conseguir un resultado u otro, ¿no? Por eso es importante encontrarse bien, estar despejado para poder sacar lo mejor de cada uno. Al final, yo que no soy música, lo veo como cuando vas a sacarte el carnet de conducir, ¿no? Que vas a la autoescuela y vas con el volante así en tensión, primera, Mm. segunda, bueno, ahora los coches casi todos son automáticos, ¿no? Para meter las marchas que si tienes que frenar, como un poco que vas viendo dónde estás, pero una vez que tú has integrado el instrumento en ti, o en este caso si trabajas con la voz, supongo que eso se da de una manera natural. Pero también hay este trabajo porque si tú te sacas el carnet de conducir y no conduces y luego coges un coche, obviamente no vas a saber conducir en la práctica Claro, lo que te lleva a ser buen conductor. efectivamente. Sí, hay una parte, yo digo siempre que, por ejemplo, en el tema de la música siempre hay una parte muy innata que viene en las personas, esa parte o bien creativa o bien de espontaneidad a la hora de interpretar, pero luego hay una parte de trabajo que es fundamental y que tiene que estar. En el tema de la voz, por ejemplo, quien nace con un buen instrumento, ¿no? Al final la voz es un instrumento. Si naces con un instrumento privilegiado, pues es cuestión de descubrirlo y de sacarle partido. Hay gente que tiene una voz impresionante, pero no canta, no lo aprovecha. Y hay gente que a lo mejor no tiene una gran voz, pero sin embargo la trabaja y le saca mucho partido, ¿no? Hay una parte ahí innata que hay que aprovecharla, ¿no? Una parte genética y otra que es trabajo. Pero bueno, un trabajo en general. Y para las personas que no estén viendo, ¿qué le recomendaría a alguien que quiera empezar en el mundo de la música? Bueno, pues realmente hay muchas posibilidades, ¿no? En cuanto a cursos desde la escuela de música, es decir, en poder empezar de una manera un poco más reglada, entre comillas, pero que no sea una profesionalización, pues hay escuelas de música en Yecla, que tenemos la escuela de música de los amigos de la música, luego hay alguna otra escuela de música, alguna academia para tocar el piano, tocar la guitarra, eh, el poder cantar en algún coro que, aparte de nuestro coro, pues yo me consta que hay coros en algunas parroquias, en algunos colegios, eh, pero sobre todo es que te guste, que sea algo que te atraiga, ¿no? Que digas, oye, me apetece tocar esto, me apetece, porque si no te apetece, si lo haces por obligación,
que pues, suele pasar muchas veces en algunos niños, que son los padres los que Es lo que se justamente yo empeñan, estaba ¿no? pensando, digo, eso que los Eso es, padres luego obligan a los niños a ir a música, claro. que yo como madre no obligaría a mi hijo a hacerlo y más porque está yendo y no va a aprender lo que tiene que aprender. Y encima le va a coger Efectivamente. manía. Claro, yo en el conservatorio lo observo mucho. Muchas veces hay chavales que cuando llegan a un cierto nivel están agobiadísimos porque llevan una doble carga lectiva, el conservatorio, el instituto, y se nota quién viene porque le gusta de verdad y quién viene por obligación. Por obligación a lo mejor familiar, ¿no? Porque el padre, la madre se empeñan en que su hijo toque un instrumento y al final al hijo no le gusta tanto tocar el instrumento. Es una pena, a veces ocurre, pero tiene que ser, por eso tiene que ser algo que te apetezca realmente. Es verdad que a un niño pequeño, pues a veces le puede apetecer, a veces no, anda a lo mejor muy perdidos, un niño pequeño, un adolescente, pero al final lo van descubriendo si a ellos les gusta. Pero en el momento que se convierta en una obligación, yo creo que es mejor no continuar por ese camino. Pero si realmente te gusta, pues hay que seguir y nunca sabes si luego va a merecer la pena dedicarse profesionalmente o simplemente disfrutar como una persona amateur que le gusta tocar un instrumento y que disfruta cada vez que lo coge, ¿no? Pues Pedro, ha sido un placer tenerte por aquí esta tarde y el poder mostrar a las personas que nos vean ahora y las que posteriormente vean la entrevista que si uno quiere de su pasión puede hacer su profesión. Al final es poner el foco en lo que quiere y aunque la vida te tambalee, has acabado trabajando de algo que a ti te apasiona y eso se transmite a través de todo. Sí, así es, así es. O sea que yo, como ya he comentado antes, a mis alumnos se lo digo siempre, que si les apetece, cuando tienen ese momento de duda de seguir y no seguir, o no seguir, de dedicarse profesionalmente o hacer otra cosa, siempre les digo, ¿esto te gusta? ¿Te apasiona de verdad? Si te gusta y te apasiona, sigue por este camino, porque al final, por muchas curvas que vengan, si te gusta, encontrarás tu propio camino, porque al final la vida no es un camino recto, ya lo sabemos, que tiene muchas curvas, muchas paradas, muchas cuestiones inesperadas, pero al final, si uno tiene una ilusión por algo, pues al final todo va llegando. Incluso los propios miedos que tenemos nos pueden llegar a parar y a frenar y a limitar en ese avance. Sí, por supuesto, claro. Y en un tema como el musical, donde al final tienes que salir al escenario y enfrentarte al público, el miedo es normal que aparezca. Entonces también hay que vencerlo. Por eso digo que te tiene que apasionar, te tiene que gustar para que cuando sales al escenario tú estés disfrutando de lo que haces y entonces esos miedos se te olvidan. Totalmente, porque estás disfrutando de lo que haces, tanto si lo haces de manera más íntima en casa como si lo haces de cara al público y haces que la gente disfrute contigo. Porque si tú lo pasas mal, lógicamente los que están escuchándote lo van a pasar mal. Entonces hay que disfrutarlo. Eso es muy importante. Y algo para hacer reflexionar a las personas que nos estén viendo, que quieras compartir. Bueno, yo creo que sobre todo creo que lo ideal es escuchar música. Hay músicas para todo. Creo que a día de hoy tenemos músicas y tenemos acceso a plataformas en internet. Tenemos la música al alcance de un clic en cualquier medio, ¿no? En un móvil, la tablet, el ordenador, lo que sea. Creo que lo importante es escuchar música, porque la música es terapéutica, como ya hemos dicho, y siempre hay música para cada momento de la vida. Igual que hay músicas para relajarse o para en ese momento que tú estás súper activo, necesitas algo más fuerte. Hay que encontrar la música que a cada uno le gusta, porque yo creo que es muy difícil encontrar una persona que no le guste algún tipo de música, sea el que sea. Entonces, no estamos hablando solo de música clásica, estamos hablando de cualquier tipo de música. Entonces, al final, a todo el mundo le gusta algún tipo de música y encontrar eso que en cada momento necesitas te puede ayudar a motivarte y a salir de cualquier momento en el que te sientas ahí un poco agobiado, ¿no?
Cuando yo era adolescente, en uno de los programas de la radio, había un eslogan que decía, sería terrible vivir sin música. Yo me acuerdo que una vez salía en una revista, cogí, lo recorté y en la habitación lo tenía ahí colgado y era como mi insignia. Yo siempre decía, es que sería terrible vivir sin música. Necesitamos también silencio y estar a veces en silencio, sí, pero yo siempre que tenía algún problema, sobre todo en la etapa de la adolescencia, siempre a través de la música como que me ha ido sacando de ahí y me ha ayudado a escribir porque soy una persona que le gusta mucho escribir, entonces la música como que la sentía y me ha ayudado en un montón de partes de mi vida, ya sea desde la música clásica a la más heavy o la más cañera, como tú dices, que a mí me gusta escuchar. Ujú. Sí, así es. O sea, que al final la música es terapia también y ayuda en cualquier momento de la vida. Tanto si la practicas de manera activa tocando un instrumento como si simplemente eres un escuchante, un melómano que escucha música y disfruta con ella. O sea, que se puede disfrutar de todas las maneras y yo creo que llego a esa conclusión, ¿no? Que te dediques o no te dediques a tocar un instrumento, al final siempre vas a disfrutar de la música. Y siempre aconsejo disfrutar de la música en vivo y en directo, cuando se pueda, porque la sensación del vivo y el directo no tiene nada que ver con escucharlo grabado, a pesar de las nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Y tan avanzadas, pero un concierto en directo, eso es lo mejor que uno puede tener. Sí, ese sentimiento también se nota y cuando estás en una sala, todas las personas con las que estás compartiendo también se crea un ambiente muy bonito. Yo también soy muy partidaria de la música en directo o en vivo. Antes que, sí, está bien ponerte en tu casa lo que quieras, pero si tienes la oportunidad, escaparte y a lo mejor te descubre un mundo si vas a un concierto, ya sea de un coro o de algún grupo musical. Sí, exacto. O incluso simplemente escuchar la vibración de un cuenco tibetano. Es decir, es que al final todo lo que sea vibración, porque al final al cabo la música es vibración, si la escuchas de manera directa y real, te va a llegar muchísimo más. Y tiene también ese poder curativo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar y cada vez que se pueda escuchar música en directo. Y si uno se anima a trabajar la voz, que has dicho que algunos tienen que son virtuosos, yo lo que me he dado cuenta en estos años, yo no sé si tú lo habrás observado, que hay personas que consideran que no saben cantar y los oyes y se ponen a cantar y tienen una voz que dicen, madre mía, si es que al final todos tenemos que encontrar el tono y cómo cantar, porque creo que el instrumento lo podemos trabajar todo, simplemente hay que hacer lo que tú has dicho, un poco de constancia y trabajarlo. Claro, es que al final la voz es algo que va con nosotros y ya para empezar, muchas veces cuando nos escuchamos nuestra voz grabada, no nos identificamos con ella, nos sentimos extraños cuando nos escuchamos nuestra voz. Partiendo de esa base, mucha gente se siente cohibida o no o tiene vergüenza, es tímido. El tema de la voz es que es hay un poco conflictivo en ese sentido porque hay que soltarse. O sea, para que la voz funcione y no te hagas daño y demás, hay que dejar que la voz fluya porque tenemos un instrumento ahí, todos, que es muy perfecto realmente y está pensado para algo más que hablar, es decir, para comunicarnos, por supuesto, pero que el instrumento de la voz se pone al límite cuando cantamos. Ahí es cuando le sacamos el verdadero partido. Entonces, oye, cantes mejor o cantes peor, hay que cantar y hay que soltar, ¿no? Cualquier tensión de lo que sea. Pues Pedro, yo si te parece, en los comentarios del vídeo voy a poner algún enlace de algún concierto que tenéis por ahí de Voces de Écula Ujú. para que la Vale, perfecto. gente vea y valore, pero si tienen la oportunidad, ahora que os estáis moviendo por Murcia y por otras partes de España, que se acerquen ya, y si no es a vosotros, que vayan y vean a otro coro, porque hay personas como yo que le gustan otro tipo de música, pero que te inviten a un coro, que tú digas, voy a ir a verlo, te da pie a otras cosas y a conocer otro estilo musical y sobre todo algo que está creando alguien y lo está haciendo desde donde lo está haciendo, ¿no? Porque hoy en día hay veces que ves música, por decir música, porque para mí hay veces que es ruido lo que están creando. Dice, antes que Ujú. irme a ver, yo prefiero ver un coro que tú te transmites y ves cómo se compenetran unos con otros. O sea, y hay un trabajazo detrás
de comprensión y colaboración de cada uno de los miembros del coro, que dice, ¿cómo puede ser que se compenetren tanto y a esos niveles, ¿no? Y es súper bonito de verlo. Yo luego he visto grabaciones y he tenido la oportunidad de verlo alguna vez en directo, pero verlo así en directo y sentirlo es una pasada. Te guste la música clásica, no te guste el estilo de música, lo que te transmite va más allá de lo que tú puedas pensar que es la música. Ujú. Sí, sí, así es, así es. O sea que la música es para disfrutarla. Es verdad que tiene sus momentos y hay música para todos los momentos de la vida. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Hay momentos, o sea, hay música para momentos tristes y para momentos alegres y para momentos melancólicos y de todo tipo, y de euforia. Así que la música hay que disfrutarla y emplearla como un vehículo que es para disfrutar y sobre todo pues escuchar la música que en cada momento te apetezca. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por contarnos esa historia de superación y que sirva de ejemplo para las personas que nos estén viendo, la que posteriormente vean el vídeo. Muchas gracias de verdad por aceptar estar aquí esta tarde. Y la verdad es que es de admirar que alguien que empieza tan pequeñito con la música siga ahí y encima compartiendo eso desde el lado que es la docencia. Porque cuando tú tienes Ujú. vocación y esa pasión por lo que haces y lo transmite a los alumnos, yo estoy segura que los alumnos también lo reciben de una manera diferente que alguien que está dando clase sin ganas. Eso es, sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias a ti también por haber contado conmigo para realizar esta entrevista y poder compartir las experiencias vitales, ¿no? Relacionadas con la música a lo largo de mi vida, ¿no? Desde que empecé desde pequeñito hasta ahora. Y muchas gracias a las personas que nos han visto y a las que posteriormente vean el vídeo. Os sigo invitando a que os suscribáis al canal y que si os ha gustado que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras experiencias y que lo compartáis, porque cuando compartimos historias así que te pueden motivar, yo creo que son dignas de compartir y que otras personas le pueda servir de ejemplo. Ujú. Desde luego que sí, claro que sí. Bueno, Pedro, pues un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Agur, Nada, hasta luego. venga, chao.